Hola, bienvenido a Directo a lo Yugular. Bienvenido a esta segunda parte de ¿El estado del bienestar te beneficia? Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas. Te dejo el enlace en la descripción. Bien, estamos a punto de ver qué es lo que el Estado te quita para poder mantener su gasto actual. Para tener un vistazo inicial de cuánto te quitan como promedio, podemos tomar el Producto Interior Bruto per cápita, que es de unos 25.100 euros, junto con el porcentaje de gasto público sobre el PIB, que es de un 41%. Haciendo una regla de 3 nos sale que el Estado te quita de promedio unos 10.290 euros anuales. Pero si eres un trabajador, desgraciadamente, lo más probable es que la cifra real que tú estás pagando sea mucho más elevada, pues no olvidemos que en el promedio estaremos teniendo en cuenta toda la población española, incluyendo los niños y los ancianos. Bien, en primer lugar tenemos una serie de impuestos directos que todos sabemos que pagamos sobre nuestro salario, pero lo que mucha gente desconoce es que hay una parte que no aparece en nuestra nómina y es la que corre a cargo del empresario. Esto, en mi opinión, no es más que una trampa para que parezca que pagamos poco y así que nuestra exigencia hacia los mejorables servicios públicos se reduzca. Vemos que en total el porcentaje de impuestos que se pagan, teniendo en cuenta la parte del trabajador y de la empresa, llega a un 37%. Y a esto luego habría que añadir el pago de IRPF, que como sabemos, pues hombre, pues varía en función del sueldo bruto de cada trabajador. Así que esa sensación que tiene mucha gente de que paga pocos impuestos porque tiene un IRPF bajo es absolutamente falso. En esta página nos ponen un ejemplo para una persona que tenga un salario mensual de unos 1.300 euros. Si queréis ver con más detalle todos los impuestos que se tienen que pagar, pues os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a esta página. Pero aquí concluyen que en realidad esa persona que está recibiendo 1.300 euros estaría costándole al empresario unos 2.200 euros, siendo que la empresa paga un 42% del salario del empleado al Estado y este solo recibe pues un 58%, lo cual en mi opinión es un absoluto despropósito. En un siguiente apartado tenemos los impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales como los de hidrocarburos, tabaco y alcohol, entre otros. No me quiero detener demasiado en esto porque son impuestos de sobra conocidos y de sobra criticados. De hecho, en un artículo que escribí hace unos meses analizaba la polémica del diésel frente a la gasolina y el coche eléctrico, que no he llegado a publicar, así que si te interesa déjame un comentario para que haga un vídeo sobre ello. Bien, el Estado también te roba cuando le da por empezar a imprimir billetes. En esta página, que es del Banco Central Europeo, vemos el aumento de masa monetaria en relación al tiempo. Esperad que os pongo los años aquí. Aquí, inicialmente, en 2002 y cada año, cómo va aumentando la masa monetaria. Yo he hecho un cálculo aproximado y me ha salido que aproximadamente la masa monetaria aumenta un 7% cada año. El estado natural del dinero, siempre que no se esté imprimiendo más cada vez, es la deflación, dado que conforme aumenta la riqueza de un país, la capacidad adquisitiva de cada euro debería aumentar. Es decir, que si hace 20 años hubieras metido 1.000 euros debajo de una piedra, hoy deberías poder comprar más cosas que antes. En mi opinión, es una cosa increíble el miedo que nos han metido a todos con la deflación para justificar sus políticas monetarias, es decir, su robo. El Estado también te roba con la regulación del suelo. Aquí se nos va, especialmente a los jóvenes, un montón de pasta. La gente la verdad es que no sabe cuánto se encarece el precio de la vivienda por culpa de esta ley, que por cierto no es más que una herencia del franquismo. Y lo que te quitan con el exceso de crédito barato que aumenta la demanda de vivienda artificialmente, encareciendo aún más los precios. Este es un círculo vicioso del que se benefician banqueros, políticos e inmobiliarias. El ciudadano, ese que se endeude para el resto de su vida y así sea dependiente de nuestro sistema de pensiones.
Este gráfico lo he sacado de un artículo en el que nos hablaban de cómo Alemania evitó la burbuja urbanística. Pero para mí lo más interesante es este gráfico, que compara los precios de la vivienda en relación con los suelos. Aunque es un poco viejo, vemos que solo llega hasta 2009, sigue siendo válido en sus conclusiones. Como vemos, en España hemos llegado a pagar más del doble que en Suecia o en Estados Unidos. Es decir, que uno con la vivienda que se ha comprado en España podría haberse comprado dos en otro país con una regulación del suelo más abierta. Fruto de esta regulación, la Comisión Nacional de la Competencia advertía de la necesidad de liberalizar el suelo al 100% y señalaba que el valor de un suelo rústico se podía llegar a multiplicar por más de 30 una vez urbanizado, por obra y gracia de la clasificación discrecional, que por cierto es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción urbanística. Otro efecto que incrementa el precio de la vivienda es la lentitud del proceso de urbanización, merced a la demora de los trámites, pudiendo situarse entre los 4,5 y los 14,5 años, de los cuales solo entre 18 y 24 meses se deberían a la edificación. Lo que te quitan por sobrecostes debido a regulaciones que dañan la libre competencia y encarecen el producto. Por ejemplo, sobrecostes como los asociados a la estiba, que según OK Diario estaba valorado en 230.000 euros por cada barco y según un estudio del KPMG llegaba a los 266 millones de euros al año. 56 millones debido a la regulación del monopolio del taxi. En cuanto a electricidad, la regulación del mercado eléctrico español lo convierte en el más caro de toda la Unión Europea antes de impuestos. A lo que luego hay que sumarle cerca de un 60% de sobrecoste vía impuestos. Lo que te quitan por el encarecimiento de los productos que compras. ¿Crees que los impuestos asociados a contratación, la rigidez del mercado laboral, los impuestos que pagan las empresas, etcétera, son gratis? Pues me temo que no. Lógicamente repercute en el coste al consumidor. Y luego el IVA se calcula sobre el coste final del producto, aunque ya esté inflado por la intervención estatal. Lo que te quitan con aranceles, puesto que el 10% de los ingresos de la Unión Europea se hacen al gravar las importaciones. Y al contrario de lo que se suele pensar, o de lo que se pondría a pensar a simple vista, uno no paga los aranceles solo cuando compra productos de fuera, sino que si uno compra un producto de una empresa de la Unión Europea que ha tenido que comprar parte de su material fuera de la Unión Europea, de alguna manera también va a estar repercutiendo ese coste al consumidor. El Estado también te quita tiempo. Más allá de que te obligue a trabajar más horas para poder tener el mismo salario, también el Estado te obliga a pasar por unas rígidas etapas educativas que no se adaptan a las necesidades y velocidad de aprendizaje de cada uno. A causa de esto, los trabajadores más cualificados, que desperdician muchísimos años de su juventud, ni siquiera salen preparados para el mercado laboral. Y luego, ¿cómo quieren que tengas varios hijos? Si para cuando tienes cierta seguridad financiera ya tienes 30 y muchos. Todas las trabas estatales que hemos visto hacen que la oferta laboral y los salarios se ajusten a la baja, pero no solo eso, sino que además el Estado te obliga a trabajar según sus condiciones, y si no las cumples, sencillamente o trabajas en negro o no trabajas. Poder generar un negocio para ganarse la vida debería ser, en mi opinión, prácticamente un derecho fundamental. Aparte de la realización personal que debe de producir, hay personas que, aunque no encuentren un trabajo, puede que tengan una buena idea de negocio, pero la realidad es que dar el salto a emprender en España al menos es un auténtico salto al vacío. Todo aquel capital que consigas ahorrar hoy, puedes invertirlo en un negocio, en acciones, en pagar una deuda, etc. Es decir, que te puede permitir aumentar tus beneficios progresivamente. Una cantidad pequeña de dinero puede multiplicarse varias veces a lo largo de los años. El beneficio compuesto es un fenómeno que beneficia mucho al ahorrador, valga la redundancia, algo que sabe todo aquel que haya leído algún libro de finanzas personales. Además, el crecimiento de la economía de un país se comporta de manera similar, es decir, que una buena política económica hoy puede permitir un crecimiento duradero de la riqueza, que posteriormente permita un mayor gasto social,
Es por ello que, por ejemplo, Suiza, con unos impuestos mucho más bajos que los nuestros, tiene mayor gasto social que España. Hace unos meses estuve en Madrid, viendo la exposición del campo de concentración de Auschwitz, y me topé con una frase que me llamó la atención. Decía así: primero vinieron a buscar a los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Esta frase me gustó, porque la moraleja que se puede extraer es que no hay que hacer la vista gorda hacia las injusticias, porque ese egoísmo se acaba pagando. De hecho, este pastor protestante al principio era partidario del régimen nazi, pero, posteriormente, cuando los nazis quisieron controlar las iglesias, él se intentó oponer y acabó en un campo de concentración. Hoy en día la ciudadanía está muy concienciada contra el fascismo, pero sigue legitimando el paternalismo del Estado. Por ello me he dado la libertad de modificar esta cita para tratar de adaptarla un poco a nuestros tiempos. Y diría así: cuando prohibieron las drogas no dije nada porque no las consumía. Cuando prohibieron ciertos partidos no dije nada porque yo no pertenecía a ellos. Cuando expropiaron empresas no dije nada porque no tenía un negocio. Luego, cuando me robaron y prohibieron lo que amaba, no quedaba nadie con poder para oponerse. Así que debemos de tener cuidado con restringir las libertades de los demás a través del Estado, porque puede que mañana sean ellos los que nos las restrinjan a nosotros. Sinceramente, si el Estado fuera una empresa a la que pudiéramos contratar, creo que se iría a la ruina por carecer de clientes. Pero es posible que pienses que si recibes un subsidio, trabajas en un sector con limitación de la competencia o eres un trabajador público, sí te interesa que el Estado siga estando ahí, porque si no, perderías esas ventajas. Pues déjame que incluso en ese caso lo ponga en duda, y perdona que sea tan directo, pero ¿acaso te consideras incapaz de producir nada que interese al prójimo? ¿Crees que serías un absoluto inútil en un mercado libre? Yo no lo creo. En mi opinión, el abaratamiento de los costes de producción y de contratación producirían progresivamente un descenso del paro, un aumento de los salarios y del poder adquisitivo. En una sociedad libre, incluso aunque tuvieras la mala suerte de pertenecer al grupo con ingresos relativamente bajos, podrías comprar mucho más de lo que puedes comprar hoy. Y el hecho de que seas trabajador público no significa que le debas gratitud al Estado. Cuando yo trabajaba en el sector público me decían: ¿cómo puedes ser liberal si vives gracias a los impuestos de los demás? Bien, pues hoy trabajo haciendo lo mismo en el sector privado en otro país, donde hay mayor libertad en mi sector, y el resultado es que gano muchísimo más y tengo unas condiciones laborales muchísimo mejores. Por tanto, concluyo que en España el Estado me estaba pagando menos de lo que yo estaba produciendo. Si crees que en un mercado libre ganarías más, entonces no le debes nada al Estado. Es el Estado el que te debe mucho a ti. Bueno, y eso es todo. En mi opinión, la relativa seguridad que te da el Estado sale muy cara. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, y si no estás de acuerdo en algo o se te ocurren más argumentos que haya podido dejar pasar, déjame tu opinión en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.